Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis perfectamente bien. Em, He visto el trailer, o lo último que sacaron, me parece que saquen de Gran Turismo 7. Tampoco no veréis que la análisis no es el mejor. Bueno, tampoco es un análisis, es un solo de reaccionando casi. Realmente el juego. Lo importante es lo esperable. Para mí es esperable. Es el Gran Turismo que yo quería. Que volviese el original, como muchísimo otro. Que volviese con las misiones, la licencia con premio, Gran Turismo, el modo campaña con premio, con que tú haces la campeonato y te den premio. Y eso de toda vida. Un limitado bueno, 400 coches. Coches futuristas, pues los Vision tampoco me gusta mucho. Prefiero que me metan el año 22, en 2022. Que ya estaba en Gran Turismo 4, que coche super futurista del año 2200. Pues y ya está, poco más. Os dejaré con la reacción. Espero que os guste la reacción. Ahí escuchando, hablando un poco. La verdad que hay cosas muy interesantes. Algo interesante. Yo veré. No lo compraré el primer día. Esperaré un par de días y probablemente perder. Como máximo tardaré una semana en decidir. Pero esperaré unos cuantos días y miraré cómo es el juego. Y poco visita más. Así que bueno, yo lo dejo por aquí. Es importante. Este es mi micrófono. Mejor lo pongo más cerca. Y no. Es que son las 1:30 sí. Y bueno, espero que disfrute del vídeo y un like favorito y todo esto de siempre. Y nada, es que nos vemos en otro vídeo. Serie. Hasta luego. Y vamos. Mi silencio. Y veremos a ver qué hay. De Gran Turismo. Vale. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Vale. Gran Turismo 7. Hello everyone, I'm Kazunori Yamauchi, producer of the Gran Kazunori Turismo Yamauchi, series. el productor de Gran Turismo. Today I'm here to give you an update on Estamos the para la latest última game, actualización de Gran Gran Turismo Turismo 7 7, antes del released on March lanzamiento del 4th, 4 de marzo de 2022. 2022. Over Flasitos. Hola, 25 y adiós que years, me tengo que ir. the Gran Vale, Turismo Flasito. series has demonstrated a serious love and respect for 25 años de cars. historia de Gran Turismo. Respeto para nosotros. What's more, Gran Turismo 7 represents the Representa el 25th 25 anniversary of the aniversario series. de la serie. Gran Turismo 7 will represent the pinnacle of the Es GT journey. el We think of pináculo it de as Gran our Turismo. most complete El más GT to completo date. de a fecha de hoy. We have designed GT7 so that those who have never come into Contacto con contact with automoción y automotive cultura culture hasta until ahora. now can really get to know the deep, rich world of cars. El rico mundo de los coches. Our aim was to create a driving simulator that all players can enjoy. Whether you're a hardcore Gran Turismo fan or brand new to the series, I think Gran Turismo 7 will be enjoyable for everyone. Sí.
Vale, todo bien, ¿no? The history of cars is long, and the world of cars is massive, with lots of attractive cars contained within. Ya, toda la marca. For GT7, Fórmula. we've prepared over 400 cars from automobile brands around the world. Sobre 400 tipos de coche. We've also prepared 34 locations from around the globe with over 90 lanes. Tengo colecciones de 97 layout. Bueno, 97 circuitos, ¿no? ¿Crees? 97 escenarios. And more tracks and cars will be Oye, added. se han añadido en futuras actualizaciones. Nürburgring, High-Speed Ring, Now Daytona. let's take a closer look at the GT7 player experience. La experiencia del el mapa mundi, ¿no? El mundo mapa. Here's the new map screen. Como tengo un Gran Turismo 4. The map is a menu that allows access to the various features in Gran Turismo 7. Our inspiration here was to create a paradise, almost La a vacation licencia. resort that celebrates car culture. Actual como lo de Sara. Lo del bot ahí de Google. When you begin the campaign, Aqua you'll use es provided in-game 2011. credits to purchase a compact car. Punto. La Copa You'll Sunday. then progress through the campaign by participating in races, unlocking Eso, new la carrera y cars, desbloquear nuevos tuning coches. and upgrading Eso es. Los vehicles for coches. better performance. Es lo que faltaba. 3 coches. Y consigues de premio un demio. Un This is clásico. ultimately the classic GT campaign mode, but GT7 has more to offer. Y como es el que ofrece el Mini Cooper. 110. Y son varios. Está guapo eso. Está bien, está bien. One new feature is the Gran Turismo Cafe. This will be the center of the map in Gran Turismo 7. El centro de mapa del Gran Turismo 7. Here at the cafe, players will be given a car collection. Ah, te dice cómo adquirirlo. El número 111. You'll complete each menu by winning races and championships while exploring this car resort. Para luego conseguir como el coche, ¿no? Tips, ayuda. Ahí está. Consigue del 81, el turbo. Este Sometimes raster people who actually design stainless these cars will diseño. appear to talk about the design in person. Los diseños de los coches. Y se fue creado en 1911. Fue Players will establecido. naturally come into contact with the history of cars and the culture behind them. La cultura de los coches. No, hombre, yo llevo ya el juego, el GTR de los primeros Skyline GTR. Guau, el Levin. Esto es el concesionario. Brand Central is a shopping mall where a player can purchase new cars. Here, players can purchase roughly 300 car models from 2001 and later. Más de 50 marcas de América, Europa y Asia. Automotive manufacturers from around the world have assembled here. Todos esos son los coches, el Ford, el Shelby, todos esos coches más o menos están en GT Sport. Nissan. O el GT Sef. Con historia y... Eso está bien. And not only are there showrooms for purchasing cars, Un there's also sin a cars, museum for each los manufacturer museos. where you can learn about the history Ahí of está, their y ese estaba en Gran vehicles. Turismo, ese estaba en Gran Turismo 4, el de la rueda. This is a museum of Porsche. And it begins with the birth of Dr. Ferdinand Porsche establishing his own design firm. El extenso diseño, bueno, el Porsche, claro. Coche usado, ahí está, coche usado. Gran Turismo 7 also houses a world of used El cars. 7.0 CL, Vera 5 Turbo, también. At the used car dealer, players can purchase cars for more affordable prices. El Sprint Trueno, 11.000, pesa. Es el 22 SBTI. However,
Some very popular used cars may be Enlace sold at an even higher estratos. price than when Esta they rosa. originally came out. These include the Japanese sports cars Ahí of the está, 90s 22B. that are seeing a big boom in popularity. GTRV2 VSP. Suficiente This crédito. car lineup will be El updated and Coach changed slightly every 25 year. aniversario. Coche leyenda, ¿no? Coche clásico. Ojo. Esto como en Gran Turismo 4. Certain Shelby iconic Cobra. cars have marked their names in the history Ahí está. books. Even after 100 years, their allure will never fade. The legendary car dealership specializes in these Estos types famosos of de famous coche. vehicles. Vehículos. Ojo. El Aston Martin de B5. O el Porsche. Ahí está el Porsche del Le Mans. In the world circuit, you'll have Es access to a esa variety variedad of tracks. de circuito. At launch, GT7 will feature 34 locations and over 90 layouts. 24 elecciones de 90 escenarios. This includes real-world and fantasy circuits. Ahí está la carrera. Legendary fantasy tracks from past GT games such as Drive Como el Mountain, Deep Forest, and The High Speed Forest, Rim High Speed return Ring for vuelven GT7 with stunning modern con visuals. un moderno visual. Ah, There are various races and los championships y listed at each Championships track. en cada carrera, cada circuito. O alemans. And the circuit experience activity can help you learn these tracks. Este circuito, que esto es un parte del circuito y prueba, ¿no? Sí, como el GT. In the custom race mode, you can combine things like Oh, weather mira, conditions cuántas- and AI cars of your choice. Oh, eso to está create guapo. personalized races. La circuito, variedad, circuito mojado, seco. Eso está guapo. Porque eso en el último viejo no estaban también. Gran Turismo Ah, is well known for its license tests. Y la licencia Now you can look es back and remember how hard they tried to licencia achieve buena, gold no results in 5 this mode. pruebecillas y hasta luego. Naturally, GT7 includes license tests where you can learn Esto es lo que driving techniques debería from the ground up. traer de nuevo. Ahí. Y con el icono de vuelta. Here, there are many short mini games that teach you these skills. Ahí están, todos los internacionales. Mission races is where you'll find unique events. O a la and misión. non-typical Vuelve racing las style misiones. styles. Perfecto. Otra cosa que me encanta. For example, here's drag racing. You'll need to tune your car for more power, Necesito while jugar. also remembering the importance of throttle control from a standing start. Las misiones, eso está guapo. Los de rampa, eso ya estaba en el Gran Turismo Sport. Esto es drag, drift. There are also A la gente que le fair gusta. trials where players compete using their drifting techniques. There are several ways to play and interact with other players in Tener con otros GT7. jugadores del Gran Turismo 7. First, there's a two-player Hay split dos screen where you can play que together juegan in the con living todos. room with family and friends. Sí, que puedes jugar con 2 personas. Vuelve el 1 versus 1. Que sería multijugador. De una batalla entre amigos. En local. Gran Turismo Sport ni de coña. Sí, bueno, ni de coña no, sí tenía eso. Eso también, pero tampoco era Gran Turismo Sport Second, para there are jugar lobbies mucho. and meeting places that you can enjoy with your Como friends los online. coches que había. Vamos a ver aquí cuánto coche hago, como lista trae. Civic Air Limited, Sirocco, Sport, Integra, Roadster, In 300 Sport, you can enjoy SLP, serious racing with players César, all el over the 8, world. Firelight, Silvia. Ese que de delante de ahí a la izquierda, ese es el BMW, ¿no? Sí, el 3.0. El Integra, Silvia, Sirocco. Es el Ferrari, el delante un Ferrari. El McLaren. Y el otro que ese de ahí es un Audi, el que va adelantado. Visual y simulación. Completely recreating beautiful cars is the essence of the Gran Turismo El series. Supra es Twin Turbo, viejo.
The PlayStation Sale en 5 version of R34. GT7 features photorealistic graphics using ray tracing. McLaren. Jaguar. La Vision no me gustan. Ese tampoco. El del que participa bien. Pero el que la futurista no. Esto sí, un clásico, esto sí. Coche clásico, por supuesto. Mira, el Chevy GT 350. El March, también estaba el March. GT, el Mustang. Tiempo y clima en simulación. The color of the skies and the shape of the clouds you see every day are determined by the energy of the sun, the earth itself, and the condition of the atmosphere that surrounds it. If you look at it on a global scale, air containing moisture from the oceans flows into the continents. That air is warmed by the Earth's surface, heated by the sun, which produces Se nota ascending air algo de currents. mejora comparado con el Sport. The air containing moisture will continue to rise in altitude due to this current, and once at a certain altitude and temperature, creates the clouds you see in the sky. In GT7, we have simulated the process of how these clouds are formed. La simulación cómo se forman las nubes. Based on a vast amount of meteorological data, Basado en la base de temperatura, humedad y aire presión específica para cada región. Skies in Japan will change like they do in Japan, and skies in California will change as they do in California. Eso está bien. The GRAN TURISMO series has always placed an importance on starlit skies at night. La noche. In GT7, we have aimed for an even higher quality of expression. Gran calidad de expresión. Calidad. Sí, calidad. Es por ocasiones, conceptos, datos y tiempo. Fecha y tiempo. The moon will rise and set in the same way that the sun rises and sets. La predicción de la sol y la luna. The color of the stars will change depending on whether the atmosphere is clear or hazy. A ver, no se ve tan brillante como en la vida real, eso está claro. Time changes in weather simulations are expressed in the scenery and light. These factors can affect atmospheric and surface temperatures. Superficie de la temperatura. La humedad. And by doing so, affect the tire grip, engine power, and strength of the slipstream effect, integrating with the automotive physics simulation. It rains and the surface becomes wet. La lluvia y el suelo mojado. Puddles form in locations that are prone to them. The rain ends, and the surface starts to dry in the areas that tend to dry first. The areas with puddles will remain wet the longest. And these kinds of changes will occur naturally. Ah, lo de la parte seca y parte húmeda, no, todavía. Eso está bien. One simple example of this weather simulation is the rain cloud radar that many players will be familiar with. Players can look at this display 911 GT1 Street. to a certain extent. On a huge circuit like the Nürburgring, it can rain on one part of the track while being sunny on a different section. GRAN TURISMO is a real driving simulator, but we always place the same level of importance in being able to watch your driving in a replay as we have with the fun of driving. La repetición, This high-quality replay mode is also present in GT7. El Supra moderno.
No sé qué pensará Miguel. La música. We have Vamos a desarrollar developed a una nueva new música. music replay that dynamically generates a replay camera to match the background music. Esto es de Gran Turismo 5 y Gran Turismo 6 también. Canción. Bueno, y Sport. Unlike past replay modes where the cameras were fixed on the track, camera positions and image La cuts cámara are de now posición y imagen de generated contenido randomly general every randommente time cada to match the tiempo music, a la música. allowing you to enjoy a different camera replay every time you run it back. Que va acorde con la música. Now, let's show you part of the music replay. Las repeticiones siempre eran así. Normales solo con la musiquilla. The Pero automotive ahora con physics efectos, ¿no? simulation También. Gran Turismo has 25 years of history. Our team gathers feedback from many expert advisors, including Lewis Hamilton, top drivers Esto of es de the Gran F1 Turismo. GT championships, De los primeros, and esta technical canción. partners on Michelin. This feedback fuels our automotive simulation, which means that track lap times are consistent to their real-life counterparts, and that the driving experience accurately reflects fine sensations. The effects of Efecto del front gran and rear vehículo vehicle que height change cambiar on a car, el the peso effect of del wind coche. direction at a circuit, El and efecto solution de effects viento y de are la all recreated edición. through an aerodynamic simulation using CFD. Sí. Recreaciones y simulaciones. To fully express reality, devices that can convey information that goes beyond graphics and sound Y are sonidos very son muy important. importantes. Gráficos y sonidos. This is the reason for adaptive triggers and haptic vibrations. Thanks to the adaptive triggers and haptic vibration capabilities of Alpine. the DualSense wireless controller, we're able to enhance the player's level of immersion on the PS5 console. Lamborghini. Adaptive triggers will allow your fingertips to feel the vibrations of a tire locked state while braking. Y que rompe. When a real car goes into a corner with too much speed, the front tires will be felt on the Esto es steering. Fuji. With GT7 and the DualSense controller combined, it will be possible to feel the Pues state se of the front siente- tires in the form of vibrations. Uno de vibraciones. With the DualSense controller, you'll feel as if you're holding the steering wheel of a real car, feeling the track underneath. On the PS5 console, 3D audio expresses the positions of various sound sources and their movements in a 3D space. In real life, we can perceive where a sound is coming from. Whether it's from the left or right or the front, we can identify when a sound is above us or behind us. We sense the fine differences in sound affected by the shape of our head, our earlobes, and the difference in the speed at which sound reaches our left and right Tiene ears orejas. in order to determine where that sound is coming from. 3D audio is a technology that recreates these sensations. Here's a quick demonstration of some Este of es the uno de los sounds sonidos de GT7. Gran Turismo 7. Sí, si no era el. Va a un lado a otro. Por lo menos yo. Ah, y la gotita de la lluvia. Un MR2, guau. Cambiar las piezas, mejorar a tu gusto. Para el tipo de prueba. Claro, del normal al mejorar. De un 500 normal a un 500 tuneado.
Ah, no, en un Beetle. Parecía... Tiene más o menos parecido, pero es un Beetle. Tampoco lo reconozco bien. Yo soy por fuera siempre reconozco casi muchos coches, pero por dentro ya no. Bueno, ¿cómo suena? While tuning involves changing a car's Tiene performance, sí, car lo customization clásico using de auto los allows you to change alerones, its appearance. incluso la parte del lado. Over 650 aerodynamic Los parts, neumáticos. 130 types of wheels, 1,200 colors of measured paint data. You can go on forever with the numbers. Son, There are several dozen types son of todo parts tipo per de car, colores totaling up to debido a la marca. 7,000 customization parts. Eso está bastante bien. You can even install roll cages and do wide body modifications. Tinty White. El Pepe Will. Get out. The livery editor for decorating and painting cars has also evolved. Eso está claro que iba a volver. You can now apply stickers to areas that did not allow sticker placement in the past. Oh, ahora también puede. The limit to the number of stickers that can be applied to the cars has also been increased. Bueno, está bien. Incluso la ventana ahora. Eso le da un puntillo más. GT Auto will include your familiar car wash and oil changes as well. Es que las escenarios, la foto. Escapes offers a new world of photography and is a mode where you can travel the world with your favorite car. Está bien, pero You can place the car of your choice in over 2,500 spots around the globe 2500 escenas. and take cutting-edge HDR photos. En HDR de dispositivo. Claro, requiere pantalla. By combining true-to-life light information with photo effects, this mode allows high-level photographic expressions that are mostly impossible in real-life photography. Esto ya es como si fuera a ser un fotógrafo. Hombre, si lo maneja bien, te sale un fotaca, ¿eh? The race photo mode allows you to photograph races you've participated in. Going to a real circuit Y and puedes taking hacer photographs is a fotos lot of work. But in GT7, a las you can reproducciones, photograph dynamic, beautiful a shots los that even replays. professional photographers would struggle to take with much greater ease. Gran Turismo 7 is also a creative tool our players can use to produce various content. Replays, photographs taken in-game, livery designs, and more. Esto está más en el Gran Turismo Sport. Where this content can be shared for other players to Te download. puedes darle los me gusta y todo eso. Es como un poco a Instagram. Si te gusta la Eva esa, pues le das un like, me gusta y un seguimiento Finally, por el perfil please settle in for a próximo. look at some new Gran Turismo 7 gameplay. Our closing segment shows two new features added to Gran Turismo 7. Dos factores añadidos al Gran Turismo. The Music Rally, where you enjoy music while you drive, and the Music Replay, that syncs replays to music. Que puedes poner tu música. These are all real-time images captured on the PlayStation 5 console. Ah, esto con la música.
Esto cuando van dando pues sale la música. Me parecía un track day, ¿no? El elástico turbo. Toma el selve ahí, con de rap. El selve cobra. Va, la visión es. La alta Fórmula 1 futurista. ¡Oh! Y tú de los Gran Turismo primero. Tatán, turururu. Ah, buenísimo esta canción, te digo. Buenísimo. Es que un temazo. Esto es himno. Esto es el himno de Gran Turismo. ¿Quién ha jugado? See you on the track on March 4th, 2022. Y se acabó. Pues ha sido bastante interesante. Tendré que analizarlo. Tendríamos que analizarlo. A ver. El Cali del 99, del 2001. Las carreras, la historia, los museos, las misiones especiales estas como había en el Gran Turismo 4. El Corvette ZR1, este es el primer, la versión 4. Corvette 4. Esto es como el coche, como el Gran Turismo 4, el que había el parte de concesionario de cosas de leyenda. Los circuitos. En principio parece bastante interesante, porque bueno, de modo que a mí me encanta el Gran Turismo desde siempre. Desde niño siempre he jugado a Gran Turismo. Lo del roleplay de esto de con la música y eso, veremos. Primero hay que probarlo, en principio está bastante bien. Eh, Me da pereza de volver a crear cosas de skins y tal de la skin de los vehículos. Me da pereza porque hice unos cuantos en el Gran Turismo Sport. Para luego tener que hacer otra vez, si acaso los mismos y
para esta versión de consola. Pues como que un poco de pereza, ¿no? Pero bueno. Si no, pues me cojo skin de otra gente, les doy favoritos y me las pillo y me las pongo. Me pongo la skin de los coches. Si acaso, esto más o menos igual. Los campeonatos, ¿verdad? Que consiga premios aquí. Se puede ver. Aquí se puede ver 400 coches. Por el fórmula de Gran Turismo. La Skyline, Mini One. Safety. El C90. Aún metido el el Mercedes de la clase C del Le Mans. Lo- el SX normal del 90, 99, 90, y el del moderno, el McLaren BMW McLaren de Le Mans. Hay un puñado. Muchísimo. Wow, los cochecitos chiquititos también hay. La Samba Bus. Veremos el listado, veremos el listado. Y poco más. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No. En principio no voy a comprar el primer día. Por lo menos esperaré un buen par de días. Y ya veré. Eso es lo más seguro que haga. Es lo más seguro que haga. Y ya está. Bueno, no sé qué le ha parecido a Miguel. El este. Pero. Voy a traer aquí de nuevo. Esto aquí. Y. Era esperar lo que muchas de las cosas ya sí o sí se tenía que volver. Los que vuelven a dar premios en los coches en modo campaña era necesario. Porque la campaña del Sport era una M. Básicamente era solo hacer carrera para hacerla. No daba un premio. Bueno, básicamente casi han mejorado lo del fotógrafo, ser fotógrafo, básicamente, también. La mejora de cómo mejorar los coches, pues a los antiguos usanzas también. El añadir a misiones como era en Gran Turismo 4 de reto y tal, eso está bastante bien también. Lo de que también lo de mejor, lo que sea mejor que notaba es lo del suelo, que vaya cambiando y ahí siga viendo parte seca y parte húmeda, eso no estaba antes, tampoco. Los circuitos clásicos me vuelve. Un poco más. Cuando salga el juego, pues tendré que echar un vistazo de alguien y a ver, un poco más. Hombre, ya está.